El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En la vasta y polvorienta meseta castellana donde el viento del norte azota los rostros y curte las pieles nació una leyenda forjada en hierro y lealtad. No era un tiempo para los débiles ni para los indecisos, pues el siglo XI avanzaba entre el tañido de las campanas de las iglesias y el llamado del muecín desde los alminares. Rodrigo Díaz vio la luz envivar una pequeña aldea cercana a Burgos bajo el cielo inmenso de una tierra frontera. Desde sus primeros pasos sintió el peso de la historia sobre sus hombros, pues creció en el seno de la baja nobleza, escuchando historias de jueces y guerreros, aprendiendo que el honor valía más que el oro y que la palabra dada era el único tesoro que un hombre se llevaba a la tumba. Su juventud transcurrió en la corte del rey Fernando I, emperador de toda España, donde se educó junto al infante Sancho. Allí, entre juegos de espadas de madera y lecciones de estrategia militar, se forjó una amistad que trascendía los títulos. Rodrigo no era un simple cortesano, sino un joven con una destreza natural para el combate y una mente clara para la táctica. Cuando el viejo rey Fernando sintió que la muerte se acercaba, dividió su reino entre sus hijos, sembrando sin saberlo la semilla de la discordia y la guerra civil. A Sancho, el primogénito, le correspondió Castilla, y a su lado, siempre fiel como la sombra al cuerpo, permaneció Rodrigo, convertido ya en alférez real y brazo ejecutor de la voluntad de su señor. Fueron años de sangre y acero. En la batalla de Graus, Rodrigo demostró su valía venciendo al caballero navarro Jimeno Garcés y ganándose el título de campeador, el doctor, en el campo de batalla. Pero la ambición de Sancho no conocía límites y pronto las fronteras de la herencia paterna se quedaron pequeñas para su ansia de poder. Rodrigo cabalgó junto a él contra sus propios hermanos, contra Alfonso en León y contra García en Galicia. En la batalla de Golpejera, Rodrigo fue decisivo y la victoria permitió a Sancho unificar brevemente los trinos. Sin embargo, el destino es caprichoso y la tragedia aguardaba tras las murallas de una ciudad que se negaba a caer. Zamora, la bien cercada, resistía bajo el mando de la infanta Urraca, hermana de los reyes en pugna. El asedio fue largo y penoso. El aire olía a humo y desesperación. Fue allí, bajo los muros de piedra, donde la traición se materializó en la figura de Bellido Dolfos, quien con engaños logró acercarse al rey Sancho y atravesarlo con su propia lanza dorada. El grito del rey moribundo resonó en el alma de Rodrigo como un trueno. La muerte de Sancho dejó un vacío inmenso y una sospecha que corroía el corazón de los castellanos. Alfonso, el hermano exiliado en Toledo, regresó para reclamar la corona que ahora unificaba León y Castilla, pero la sombra del regicidio planeaba sobre su cabeza. Fue en la iglesia de Santa Gadea en Burgos donde la tensión alcanzó su punto álgido. Rodrigo, erigido en la voz de la desconfianza castellana, obligó al nuevo rey Alfonso VI a jurar sobre los evangelios que no había tenido arte ni parte en la muerte de su hermano. La escena quedó grabada en la memoria de los presentes. El guerrero frente al rey exigiéndole la verdad. Alfonso juró, pero en sus ojos brillaba el rencor. Aunque el rey intentó ganarse al campeador casándolo con su parienta doña Jimena Díaz, una mujer de linaje real y espíritu inquebrantable, la desconfianza era una mala hierba que no dejaba de crecer. Las intrigas cortesanas, alimentadas por los envidiosos que susurraban al oído del monarca, terminaron por dar sus frutos. Tras una incursión no autorizada en tierras toledanas para proteger a los vasallos del rey, Alfonso encontró la excusa perfecta: el destierro. La palabra cayó sobre Rodrigo como una losa. Tenía 9 días para abandonar las tierras de su señor. 9 días para dejar atrás su casa, sus tierras y su vida. La salida de Vivar fue una procesión de tristeza y dignidad. Rodrigo volvió la cabeza y vio los palacios yermos, las puertas abiertas sin candados, las perchas vacías, sin pieles, y sin mantos y sin halcones de caza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su espíritu no se quebró. Con un grupo de fieles que preferían el exilio a su lado antes que la comodidad sin honor, partió hacia lo desconocido. Al pasar por Burgos, las gentes se asomaban a las ventanas con dolor en el alma, repitiendo la frase que definiría su destino: Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Nadie se atrevió a darle posada por miedo a la ira del rey, pero Rodrigo y los suyos acamparon en la glera del río Arlanzón bajo las estrellas, iniciando así su vida como soldados de fortuna. Sin señor cristiano al que servir, Rodrigo se adentró en las tierras del este hacia el reino taifa de Zaragoza. Allí ofreció su espada al rey moro Al-Mutamín. Puede parecer extraño a los ojos de la historia simple, pero en aquella España de fronteras líquidas la lealtad se debía al hombre y no siempre a la fe.
Durante años el Cid Campeador, como empezaron a llamarle los musulmanes, combatió a los enemigos de Zaragoza, fueran cristianos o musulmanes. Derrotó al conde de Barcelona y a las huestes del rey de Aragón, demostrando que su genio militar no tenía parangón. Sus hombres lo adoraban, pues repartía el botín con justicia y peleaba siempre en primera línea. Pero el corazón de Rodrigo seguía mirando hacia Castilla. La llegada de los almorávides, unos guerreros fanáticos del norte de África que cruzaron el estrecho para frenar el avance cristiano, cambió el tablero de juego. Tras la terrible derrota de Alfonso VI en la batalla de Sagrajas, el rey tragó su orgullo y llamó de nuevo al campeador. El reencuentro fue breve, pues las viejas heridas no habían cicatrizado del todo y las intrigas volvieron a separarlos. Condenado a un segundo destierro más duro si cabe que el primero, Rodrigo comprendió que su destino no dependía de ningún rey sino de la fuerza de su propio brazo. Miró hacia el levante, hacia la rica y codiciada ciudad de Valencia. Era una joya junto al mar, rodeada de huertas fértiles, un premio digno de un rey. Rodrigo decidió que si no tenía reino él mismo se forjaría uno. La campaña levantina fue una obra maestra de paciencia y estrategia. Fue tomando plaza tras plaza, sometiendo el territorio, aislando la capital. El asedio de Valencia fue terrible. El hambre y la enfermedad asolaron a los defensores mientras el Cid impasible mantenía el cerco. Finalmente, en el año 1094, la ciudad abrió sus puertas. Rodrigo Díaz de Vivar, el infanzón desterrado, entró triunfante en la ciudad blanca y azul, subió a la torre más alta y contempló el mar Mediterráneo. Había logrado lo imposible. Mandó llamar a su esposa Jimena y a sus hijas Sol y Elvira, quienes habían permanecido recluidas en un monasterio durante sus largos años de ausencia. El reencuentro en Valencia fue el momento de mayor dicha en la vida del guerrero. Desde el Alcázar les mostró la extensión de sus dominios, las verdes huertas y el mar brillante. Eran señores de una tierra ganada con sangre y sudor. Pero la paz era un bien escaso. Los almorávides no estaban dispuestos a permitir que un cristiano gobernara Valencia. El emir Yusuf envió un inmenso ejército para recuperar la ciudad. Las tropas africanas acamparon en Cuarte, haciendo resonar sus tambores de guerra día y noche, un sonido sordo y constante diseñado para infundir terror. Los hombres del Cid eran pocos en comparación, pero su líder conocía el terreno y conocía el miedo. En una maniobra audaz, en lugar de esperar tras las murallas, Rodrigo ordenó una salida por sorpresa. Con la caballería cargando como una tormenta de acero, rompieron las filas enemigas y dispersaron al ejército almorávide, logrando una victoria que resonó en toda la cristiandad. El Cid era ahora una figura mítica, respetada y temida por igual. Gobernó Valencia no como un tirano sino como un príncipe justo. Estableció leyes, protegió a los mozárabes y mantuvo a raya a los enemigos. Sin embargo, el tiempo, que no perdona a nadie, comenzó a cobrar su precio. Las viejas heridas, los años de dormir al raso y el peso de la armadura fueron minando su salud. La noticia de la muerte de su único hijo varón, Diego, en la batalla de Consuegra, fue un golpe del que su corazón nunca se recuperó del todo. El linaje directo de su espada se extinguía con él. En el año 1099 el Cid sintió que el final estaba cerca. No temía a la muerte, pues la había mirado a los ojos muchas veces, pero le preocupaba el destino de su ciudad y de su familia. Dicen que murió tranquilo en su cama, rodeado de los suyos, dejando un legado inmortal. Pero la leyenda no termina con su último suspiro. Las crónicas cuentan que tras su muerte los almorávides cercaron de nuevo Valencia, sabedores de que el león de Castilla ya no rugía. Jimena, siguiendo las instrucciones de su esposo o quizás inspirada por la necesidad de salvar a su gente, organizó la evacuación de la ciudad. Y aquí es donde la historia se funde con el mito en un abrazo eterno. Se cuenta que para desmoralizar al enemigo y dar coraje a los suyos, vistieron el cuerpo inerte del Cid con su armadura completa, ciñeron su espada tizona a su cintura y lo montaron a lomos de su fiel caballo Babieca. Atado a la silla con el estandarte en la mano, el Cid muerto salió por las puertas de Valencia al frente de sus hombres. Los rayos del sol naciente se reflejaron en su escudo y en su yelmo, creando una imagen sobrenatural. Los enemigos, al ver cabalgar de nuevo a aquel que creían muerto, fueron presas del pánico y huyeron, creyendo que el campeador había regresado del infierno para castigarlos. Así Rodrigo Díaz de Vivar ganó su última batalla después de muerto. La comitiva fúnebre atravesó la península de vuelta a Castilla, llevando los restos del héroe al monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí reposó durante siglos junto a su esposa Jimena.
Su historia se cantó en plazas y castillos. Los juglares compusieron el cantar de Miocid narrando sus hazañas, sus desdichas y su gloria. El hombre se convirtió en arquetipo, el guerrero ideal, el vasallo leal, el padre amoroso y el líder indomable. A través de los siglos su figura ha sido moldeada por poetas y políticos, pero bajo las capas de la leyenda permanece la verdad esencial de un hombre que, nacido en la aspereza de la meseta, supo elevarse por encima de su destino y escribir su nombre en la historia con la punta de su espada. Su vida fue un viaje constante, un camino de ida y vuelta donde el honor fue la brújula y el valor el único mapa. Desde las orillas del Arlanzón hasta las playas del Mediterráneo, el Cid dejó una huella que ni el viento ni el tiempo han podido borrar. Fue el señor de la guerra que buscó la paz, el desterrado que engrandeció a su patria y el hombre que se hizo así mismo en un mundo donde el nacimiento lo era todo. En la memoria colectiva, Rodrigo sigue cabalgando por los campos de Castilla, eterno vigilante, siempre dispuesto a desenvainar la tizona cuando la justicia lo reclame. Y así termina el relato del campeador, el que en buena hora nació, el que ciñó espada y ganó reyes y ciudades, no por herencia sino por la fuerza de su corazón y la firmeza de su brazo derecho. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.